Los sistemas de clasificación de suelos más utilizados en ingeniería civil en la actualidad no solamente utilizan criterios relacionados con el tamaño de las partículas, sino que también hacen referencia a otras propiedades asociadas con su consistencia y plasticidad. Por esta razón, antes de hablar de los sistemas de clasificación de suelos, trataremos de las principales propiedades asociadas con la consistencia, plasticidad y distribución de tamaños del suelo, lo que se denominan propiedades índice. Como se mencionó anteriormente, las propiedades índice permiten la clasificación de los suelos. Los sistemas de clasificación se han propuesto en la medida en que se hace necesario agrupar suelos con características similares y establecer un orden de magnitud de algunas propiedades para poder correlacionarlas con respuestas o comportamientos mecánicos. Dos sistemas son ampliamente utilizados en la ingeniería civil para dicha clasificación: el sistema AASHTO y el sistema unificado de clasificación de suelos. Los dos se basan en propiedades asociadas con la granulometría y la consistencia y plasticidad. El sistema AASHTO establece la calidad de un material para ser utilizado como subrasante de vía. Conocidas las características de granulometría y consistencia de un suelo, se trata de verificar si cumple con los requisitos de un determinado grupo o subgrupo, iniciando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha en la tabla de clasificación. Si un suelo no cumple con las condiciones de un grupo determinado, deberá avanzarse hacia la derecha y reiniciar desde la parte superior la verificación de los requisitos de granulometría y plasticidad. Cuando un suelo encaja en las características de un grupo determinado, debe calcularse el índice de grupo, el cual sigue unas reglas específicas. Primero, el índice de grupo siempre es un entero positivo. En caso de valores negativos debe tomarse como cero, y en caso de decimales se aproxima al múltiplo de la unidad más cercano. Segundo, el índice de grupo no tiene límite superior. Tercero, para los grupos del A1 A13 hasta el A25, el índice del grupo siempre se toma como cero. Para los subgrupos A26 y A27 se debe calcular el índice de grupo parcial, que aparece resaltado en la ecuación general del índice de grupo. Ya para los restantes grupos debe calcularse el índice con la expresión total. El objetivo es entonces asignarle una sigla al suelo con el siguiente formato: A de sistema AASHTO, guión número de grupo, guión número subgrupo si existe, y al final el índice de grupo obtenido o calculado con la fórmula entre paréntesis. Cada grupo o tipo de material presenta unas características específicas en cuanto a uso y aptitudes de uso como material de construcción, las cuales se resumen en la tabla que se presenta. Es importante ver que los materiales que se encuentran más a la derecha de la tabla de clasificación son los que se consideran menos aptos para ser utilizados como subrasante vial. El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos asigna también unas siglas o combinación de siglas en función del tipo de material: G para gravas, S para arenas, C para arcillas, M para limos, O para materiales orgánicos, PT para turbas. De condiciones de granulometría: W para materiales bien gradados, o P para materiales probablemente gradados. O de consistencia, plasticidad o compresibilidad: H para materiales de alta compresibilidad, L para materiales de baja compresibilidad. Antes de entrar a utilizar el diagrama de clasificación, es importante entender la Carta de Casagrande o Carta de Plasticidad, la cual fue propuesta en 1942. En esta carta se representan todas las combinaciones posibles de índice de plasticidad y límite líquido para los suelos existentes hasta ese momento. La línea vertical, en un límite líquido de 50%, separa los materiales de baja compresibilidad a la izquierda de los materiales de alta compresibilidad a la derecha. La línea U corresponde al límite superior de los suelos reportados hasta el momento de proposición de la Carta de Casagrande, y la línea A separa los materiales arcillosos de los limosos, ubicando las arcillas en la parte superior y los limos en la parte inferior. Existe una zona de clasificación doble entre 4 y 7% de índice de plasticidad y 10% de límite líquido hasta la línea A. Siempre que se realiza una clasificación en la carta de plasticidad y se tiene duda o se encuentra en zonas límites,
deberá optarse por asignar las condiciones más desfavorables, es decir, que sea un material arcilloso o de alta compresibilidad. En la figura se presentan las ubicaciones características de algunos tipos de arcillas, como las hilitas, mormorillonitas, caolinitas, aloicitas, entre otros materiales. La clasificación por el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos tiene como objetivo asignar una sigla de clasificación, la cual puede estar compuesta por 2 o 4 letras dependiendo de las condiciones que cumpla. El sistema se basa en el porcentaje que pasa por el tamiz número 200, el porcentaje retenido en el tamiz número 4, en los coeficientes de uniformidad y de curvatura obtenidos de las curvas granulométricas y en la ubicación en la carta de plasticidad de su índice de plasticidad y límite líquido. Es importante notar que en el caso de materiales predominantemente gruesos, interesa saber si estos clasifican como arenas o gravas, si se consideran bien o pobremente gradados y si su fracción fina es arcillosa o limosa solamente. Ya para suelos de grano fino, interesa saber si el suelo como tal se considera de alta o baja compresibilidad mediante el uso de la carta de plasticidad. Los materiales orgánicos se clasifican en función del límite líquido determinado en condición inalterada y en condición de secado al horno. Si existe una alteración del límite líquido en estas condiciones superior al 25%, se considera que el material es orgánico. El diagrama presentado es autoexplicativo en función de las rutas que se deben seguir y los parámetros que deberán ser evaluados para la clasificación de un determinado suelo. Se presentan algunas relaciones con las propiedades que exhiben los materiales clasificados en ciertos grupos en cuanto a su compresibilidad, capacidad de carga, permeabilidad y posibilidad de ser utilizados como material de cimentación o soporte de estructuras. Es importante ver que en este sistema, al igual que en el sistema ASHTO, se considera que los materiales más finos o arcillosos presentan condiciones más desfavorables de uso. Por último, te invito a que te suscribas al canal para ver más contenido de geotecnia. Y te cuento que en el canal vas a encontrar más información sobre geotecnia y algunos ejercicios resueltos. También te invito a darle like si el contenido te es útil y apoyar esta serie de presentaciones.